Y, señor Delgado, después de la publicación de ese decálogo del Movimiento por la República, tomamos la decisión de invitar a Porfirio Muñoz Ledo a conversar aquí a los periodistas, en donde ha estado ya Porfirio Muñoz Ledo. Pues vamos a platicar de qué se trata el Movimiento por la República, este decálogo que da a conocer el día de hoy, y le agradecemos, por supuesto, a Porfirio Muñoz Ledo que se encuentre aquí en este espacio en Los Periodistas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde-noche, Porfirio. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo está, Porfirio? Gusto saludarlo. Bien, con mucho trabajo, pero bien, y con mucha respuesta. Oí lo que ustedes dijeron sobre el tema de las clases. Todo se vuelve anécdota, nada se comprende una realidad de fondo, que se manejan fuegos de artificio. El tema no es cuándo empiezan las clases, sino si hay criterios verdaderamente científicos y estudiados sobre caprichos que tienen que ver con las elecciones. El tema que yo planteo es de fondo. ¿Es un gobierno fundado en la razón o en el capricho? Es lo que estoy planteando. Pues sí. Ahora, dice Porfirio Muñoz Ledo en este decálogo de que estamos, pues sí, en un punto de quiebre, porque inicia la segunda parte del gobierno del periodo sexenal del presidente López Obrador y usted ha decidido encabezar un movimiento, un frente, precisamente para consolidar lo que inició en 1988. Y está tomando, creo, cada vez más distancia de López Obrador. ¿Por qué? No es distancia, es cercanía. Lo que pasa, tienes que ver quién es López Obrador. Y no soy yo, es Ifigenia Martínez, y hasta cierto punto los acompaña el ingeniero Cárdenas, con cierta distancia, porque él está más por iniciativas concretas que por posiciones generales, pero es un movimiento que llegó a su límite. En este sexenio se consuma, entiéndelo como se acaba, que es una acepción de la palabra consumar, y otro de la palabra consumir, y otros consumar, es decir, llega a su realización lo que nosotros iniciamos. Ahora, el tema es un tema sobre el que hay que reflexionar con seriedad. ¿Qué va a pasar en la segunda parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Estamos en la anécdota. A mí me encanta que digan chistes y que sea una escuela, pero ¿dónde se analiza? ¿En qué están pensando de la segunda parte del régimen de Andrés Manuel? ¿Que va a ser democrático? ¿Que va a dejar de polarizar? ¿O que va a ser un gobierno duro? ¿Que va a favorecer a la derecha, a las grandes empresas? ¿Cuál es el programa de gobierno de la segunda parte? En Estados Unidos tienen 4 años, presidencia y reelección o no reelección. Aquí equivale, pero son periodos de 3 años. Aquí se acaba un periodo de la historia. La historia tiene ciclos y periodos. Aquí se acaba. ¿Qué viene después? A eso a ustedes los dejo, a los comentaristas, a los que piensan. No puedo ser el único que esté planteando los problemas de fondo. ¿Tú qué esperas, Salvador, de la segunda parte? Dime. Yo espero la consolidación de un proyecto que le dé viabilidad al país, pero usted está planteando finalmente... ¿De veras lo crees? No, yo estoy planteando eso. Para ello. Bueno, pero ¿cuáles son las señales? Si el ciudadano presidente está contra las autonomías, si llama a violar la Constitución, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, si quiere apalear a las empresas de energías nuevas y renovables para mantener un atracismo en los hidrocarburos, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el programa de gobierno hoy de Andrés Manuel? ¿Cuál va a plantear para la segunda parte del sexenio? Que sea dialogado, que tenga un consenso nacional. La economía está en picada, no lo dicen ustedes, perdóname que te lo diga. Estamos -7 el crecimiento.
¿Qué está planteando Andrés para la segunda parte? ¿Qué él quiere mandar? ¿Mandar para qué? Para el Tren Maya, para el aeropuerto de Santa Lucía y qué más. Te pregunto. A mí y le pregunto, me llama mucho la atención que el discurso de Porfirio Muñoz Ledo está ahora mismo muy hermanado con el discurso de la, pues de la oposición, que ahora formaron un gran bloque. Se lo digo con mucho respeto, lo veo más entretenido mirando a López Obrador que viendo lo que significaría el regreso de esos otros a los que usted también ha combatido, no solamente López Obrador, porque al final, Porfirio, pues no hay más que de dos sopas, es construir con López Obrador o empujar al otro a los otros que regresen. No, eso es falso. Yo tengo una gran distancia. En primer lugar, ni el PRI ni el PAN están jugando el papel de oposición. Lo sé por la Cámara. ¿Quién tuvo la voz cantante de la Cámara? Morena, a través de mi voz. Pregúntales a mis amigos del PAN y del PRI si tienen alguna propuesta. Es una oposición local. Acabo de hablar con un dirigente importante del PAN porque me llamó y le dije, ¿en qué estás? En la guerra de trincheras. Están defendiendo territorialmente a su partido. Esa oposición no existe como oposición porque tienen gobiernos de estados, municipios que dependen de las participaciones federales. Yo no soy oposición, soy la memoria de izquierda del país, que es distinto. No hay discurso del PRI ni el discurso del PAN a nivel global. Pues, ¿cómo me confundo en ese saco? Es un electoralismo infecundo. Estoy planteando problemas de fondo a la nación, que no se pierda nada de duda que yo esté el Carlos Gordo, y por qué no al PRD, y por qué no a Movimiento Ciudadano, y por qué no al PT. Yo tengo una posición propia como la he tenido siempre. Siempre. Yo estoy defendiendo los principios. La segunda parte del sexenio no va a ser de que ganó fulanito, ganó perenganito, que sea la niña la bolsearon, no. Es cómo va a ser la estructura política del país para la segunda parte. Yo antes que nada soy académico y experto en esta materia. Hechos, no palabras, hechos. Morena no tendrá más de 230 diputados según todos los cargos. Ahí no tendrá la mayoría. Se excedió, compró los votos, arrollaron a los bases libres, construyeron un monstruito, este muñeco perverso, Mario Delgado, que ya le gané en tribunales. Entonces, Morena puso por delante la corrupción en el sistema electoral. Eso le va a quitar muchos votos, no se me explica. Entonces va a haber un movimiento social muy fuerte, lo hay. Nosotros estamos en la verdadera línea de la transición democrática. Morena, el famoso 4T, se volvió un lema de los orangutanes que dicen 4T, 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 como animales. ¿Qué es la 4T? Es la cuarta construcción del país. Entonces vamos a construir. No somos indefensos frente al régimen de partidos. Somos los creadores del régimen de partidos. ¿Qué me dices, Álvaro? No, yo le pregunto, Porfirio, porque sí, platicamos hace 3 semanas y ya advertía de que hay una regresión autoritaria. Lo decía claro, de esta manera. Así es. ¿Y cómo contrarrestarla, claro, cómo combatirla y cómo aniquilarla, si eso es posible? Aniquilarla no nos trata de matar a nadie. Comenzando por ustedes. Perdóname. Ustedes son los voceros de la opinión pública. Dan todo por hecho y no entran a plantar soluciones de fondo. La única manera es redistribuir el poder público. No hay división de poderes. Han estado ordenando a la Cámara de Diputados lo que debe hacer, aún violar la Constitución. Lo ordenó específicamente el presidente
Es gravísimo. Necesitamos una Cámara con un poder más repartido, pero no entre partidos, sino en una conciencia general de dónde va a ir el país. Eso es muy importante. Estamos una prensa alerta. Si lo que yo temo más es un régimen duro, si ganan los cortesanos que le dicen al presidente, ten más poder, ten más poder, ten más poder, el tiempo por eso es muy difícil. Yo creo que hay que concebir una tarea para el país. Yo no veo otra lema actualmente del gobierno que aumentar su poder. ¿Qué nos ha presentado para la segunda parte del sexenio Andrés Manuel? Yo quiero ir a su propuesta política. Yo estoy planteando una. ¿Cuál es su propuesta política? Repito, el Tren Maya. ¿Cuál es? Andrés, ¿cómo estás? Te veo en la pantalla. Lo estoy viendo. A ver, pónganle sonido. En una contienda electoral, lo mínimo es tener una propuesta. ¿Cuál es la propuesta de Morena para la segunda parte del ser? Soy miembro de Morena y miembro del partido mayoritario. Y yo propuse en la campaña interna del partido un programa que se vote una serie de ideas clara, objetiva, es lo que dice el documento, ideas claras y objetivos asequibles. Es muy primitivo, es muy retrógrada que un partido en el gobierno no pueda plantear una plataforma electoral. ¿Dónde está? Tenemos que ganar, somos la 4T. No hay ninguna idea. ¿Tú recuerdas alguna idea que haya presentado Morena para la contienda electoral? Terminaron con la vertiente ideológica que representamos los decanos del partido. ¿Qué piensas? Ahora, usted ha buscado a Andrés Manuel López Obrador, Porfirio, usted lo ha buscado para conversar estos temas con él. Es que si estos temas tienen que pasar por él, tienen que pasar pues, con una conversación con él. No, hombre, no, yo desde que dejé la presidencia de la Cámara no he vuelto a hablar con Andrés Manuel porque no ha querido. He mandado documentos, muchos, tú sabes, hizo un estudio sobre la situación económica del país con 49 economistas, duró 2 semanas, le mandamos un texto, no nos contestó. Le he dejado en los recados. Luego, cuando el tema de las autonomías y los comisos, le mandé otro estudio, tampoco me contestó. Yo tengo buena relación, yo creo que afectiva e histórica con él, pero entiende que Andrés Manuel ya no escucha, sino los lambiscones, ya no escucha. El tema de Andrés es que se le cerraron los oídos y se le abrió la boca. No, le he mandado todo lo que dice. Pero no es pleito, simplemente Andrés no escucha, se ha rodeado de un grupo de cortesanos, como el rey desnudo de la fábula de Anderson. Y no lo estoy criticando, es un fenómeno psicológico que ustedes han apreciado. Además, puede decir cualquier cosa, todo su mundo lo corea. Si tú es un análisis, yo tengo un experto en publicidad que no trabaja para mí, sino para una empresa que me trajo un magnífico folleto que voy a publicar sobre las contradicciones de Andrés Manuel, que un día dice una cosa y otro la contraria y otro la contraria. Un día ataca a los españoles, otro día dice que le va a pedir al rey que perdone. ¿Quién le inspira todo eso? Bueno, él entretiene a las masas, pero ya no creo que las convence. Bueno, ya lo veremos. Y algo que dice usted sobre urge una nueva distribución del poder, pero para eso hay elecciones y lo vamos a ver el domingo 6 de junio. Si sí, puede efectivamente. Se enojan cuando el INE aplica las reglas. Por ejemplo, la de la no sobrerepresentación. Entonces, también el ataque a las autonomías es muy serio, muy serio. Hoy comí con el director general del INEGI, Instituto de Geografía. He hablado ya con 5 organismos autónomos, todos se sienten amenazados.
Entonces, lo que pasa es que en México, un problema que tenemos, no hay periodismo con causa. En Europa le llaman los diarios y los medios de opinión, no es que sean ideológicos, sean de izquierda, derecha, sino que tienen una opinión propia. Si no tenemos segundo poder, que es el legislativo, al tercer poder lo están doblegando, el judicial, pero el cuarto poder ya desapareció. Yo esperaría como árbitro, como hombre imparcial de mi tiempo, oír las quejas de ustedes. No hay quejas de ustedes, todo está bien, no hay ideas nuevas que vengan de allá. Oiga, Porfirio, a ver. Solo, a ver, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio, pues estamos hablando en serio. A ver, me interesa partir. Bueno, a ver, yo te conocí como un crítico. Me interesaría, Álvaro y Porfirio, si me lo permite, me interesaría partir de la idea de qué piensa usted, por ejemplo, del periódico Reforma, dónde lo ubica, y qué piensa usted del rol que juega ahora mismo Televisión Azteca. Le pongo dos medios y a partir de ahí empezamos, si quiere, a conversar sobre los medios. Hay que ser objetivos, hay que ser objetivos. A un análisis de un politólogo. Y yo le doy a un alumno mío, que tengo muchos, profesor de doctorado de ciencia política, que dirá que el periódico Reforma es un periódico que tiene el origen en un grupo empresarial de Monterrey, que se extiende a la Ciudad de México Reforma y a Mural, que sin embargo, a pesar de que su financiamiento es empresarial, tiene un gran atractivo de opinión pública, porque llamó a periodistas y editorialistas de centro muy populares, Ramón Alberto Garza, Julio Poloesa, Jorge Volpi, Principio Ricardo Rafael, etc. Entonces, logró ser un diario de opinión independiente. Ahora, Reforma aplaude algunas de las cosas que yo hago. Y yo no me dejo guiar por ningún periódico. No le estoy dando carne a masticar a ningún periódico. Milenio es otra historia, Universal es otra historia, las conozco bien. Y bueno, tienen limitaciones. Pero ¿qué le parece ejemplo, Reforma? Es decir, más allá de que le aplaudan, porque yo oigo a Marco, a Marco, a los líderes del PRI, del PAN, que lo aplauden a usted también, y eso no me dice nada. Yo sé con qué intención le aplauden a usted. Pero ¿crees que yo sea el calificador de los periódicos? No, para entrar a una discusión, usted pedía que nos midiéramos. No, pero ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Quieres que yo califique a los periódicos? No, le pregunto. Su historia. Pues llevaría varios programas. Le pregunto básicamente, Porfirio, con todo respeto se lo pregunto, ¿cuál es? Usted dice que el cuarto poder desapareció, y mi pregunta es básicamente, ¿cómo ve usted a la prensa? Bueno, pero no puedo calificar uno por uno. Te cuento la historia de los sales de Pallavicini, te acuerdo la historia de la jornada con Centefono más uno. Conozco bien la historia de la prensa, he tenido proyección en toda ella, pero ahorita no voy a ser un tribunal de la prensa escrita. Nuestro respirador es la prensa digital. Lo que pasa es que yo esperaría más autonomía, más independencia, más crítica y más propuesta. Por ejemplo, yo soy del Universal, escribo ahí hace 25 años, tengo hoy columna que en este momento no estoy haciendo. Tiene la ventaja del Universal de que estamos todas las ideologías en los editoriales. Soy amigo de 18 gente que escriben en Universal. Este hombre estuvo en Proceso. Él diga en qué coincidió con Proceso y en qué no. Pero necesitamos todas las opiniones que surjan. Lo que es detestable en una sociedad democrática es la preeminencia del gobiernismo. Claro o disimulado. Debe gobiernismo, a ver, Porfirio. A ver, gobiernismo en la prensa no se ve. Si usted examina todos los periódicos, hay un examen meticuloso, a veces no tan meticuloso, pero muy rabioso también de las acciones del gobierno. Ese es el común denominador de la prensa tradicional.
Pero más allá de lo que diga la prensa, es el planteamiento que usted tiene para esta segunda parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Es muy Yo creo simple. que Es muy simple. Muy simple. Andrés está endureciendo al gobierno. Cada vez falta respeto más a las autonomías. Él llamó a la violación de la Constitución. Esto es gravísimo en el caso de la Corte. Así fuera yo su hermano gemelo o siamés, no estaré de acuerdo con él en eso. Nunca estaré de acuerdo. Andrés viene de una tradición democrática. Iniciamos la transición hacia la democracia en este país y no puede llevarnos a una regresión autoritaria. Andrés además tiene que decirnos con claridad qué espera para el país, qué es lo que va a plantear, que plantee su programa para poderlo discutir. Nada, más de lo pues no mismo. ha planteado desde el inicio, no ha planteado López Obrador sus 6 años, o no me diga que usted también es de los que cree, y si así es, deme un indicio, que se quiere reelegir. No, no lo veo así. Es una cosa querer, otra cosa es poder. No faltan labiscones, se lo digan. Lo que pasa es que él cometió un error craso como jefe de Estado en alentar contra la Constitución en la duración de 2 años más de su mandato del presidente de la Corte. Eso lo va a tirar la Corte, salvo que sean muy cobardes los ministros. Y eso de las autonomías es muy relativo, Porfirio. Hay muchos aferrados a ser autónomos para conservar privilegios. También ahí no habría que equivocarse, ¿eh? Yo no me equivoco. Primero, tú no me preguntaste eso, si son justos, si reparten dinero. Tú lees mi documento, digo que aprovechar las autonomías, pero mediante una reforma que las modere y actualice. Si leíste mi documento, yo tuve un largo debate hoy, en serio, yo les hago la crítica. Yo estoy atrás de más de 6 autonomías, desde luego de la IFE, desde luego que tienen defectos, pero tú me preguntaste otra cosa. Me preguntaste si había un proyecto de gobierno de Andrés Manuel, y es lo que estamos planteando. Acabar con las autonomías como tal es reducir obstáculos al poder absoluto. Entonces, que las autonomías tienen funcionamientos defectuosos, hay que reformar las leyes. Por ejemplo, este asunto de la distribución de mayorías y minorías, de la sobrerepresentación, bueno, es natural. Nosotros creamos el IFE con luchas. Murió mucha gente, ¿eh? En esta lucha hubo más de 1,800 gentes en la calle. No fue un tránsito así de intelectuales. Creamos el IFE, creamos el INE contra un partido hegemónico que manejaba las urnas, que manejaba todo. Entonces, la filosofía misma del INE es poner alto al poder hegemónico. Entonces era el PRI, ahora es Morena. ¿De qué se quejan? Ahora, que hay cosas desproporcionadas, por ejemplo, de Salgado, Macedonio y Morón, está en la ley. Todo se puede reformar de consenso. Lo que pasa es que necesitamos saber a dónde vamos. Yo no digo que sean santuarios. Yo cada jefe ahora iba a venir, no pudo el presidente de la Autoridad Superior de la Federación, David. Yo estoy hablando con todas y les digo la verdad, cómo lo pienso. Yo estuve hace 30 años en el origen del INEGI, hace 20 años en el origen del Coneval. Entonces, que hay que, bueno, para que dialogar, que falta, que sobra, que tiene mucho dinero el INEGI. Bueno, pero ¿cómo puede plantear un jefe de Estado de un país serio que las elecciones las maneje el Poder Judicial? En África se morían de risa loca. ¿Te imaginas a los jueces distribuyendo boletos electorales? Lo que yo le pido a Andrés Manuel como heredero de nuestro movimiento es que plantee posiciones serias, no puntadas, que organice las elecciones del Poder Judicial. Hay que darle una solución concreta a cada tema. Sí, ahí tiene razón. Sí, sí.
Ahora, Porfirio, yo le preguntaría una cosa. Usted estaba muy a gusto con Andrés Manuel mientras fue presidente de la No, Cámara de Diputados. Cuando se quiso no, reelegir, viene el no fue eso, disgusto, ¿o no? no fue eso, no, López hombre, no Obrador lo tiene que paró. ver. No es eso. Andrés Manuel tomó una vía. La ley, que ya tengo otra que presenté, tiene una contradicción. Decía que, como en todo parlamento del mundo, durante toda una legislatura, la mayoría tiene la presidencia. Pasa en Estados Unidos, Nancy Pelosi, pasa en Rusia, pasa en Colombia. El partido que tiene la mayoría tiene la presidencia de la Asamblea. En Francia, como quieras, en Gran Bretaña. Aquí Pero aquí hicieron una estaba la trampa. ley, y había que reformar la ley. Estaba, Aquí estaba la ley, y no, había que estaba, reformar la ley. no es cierto, hay una contradicción en la ley que ya corregimos. Decía por una parte que será presidente de la mesa directiva el que emane de Pero la usted, mayoría parlamentaria. pero usted se quería Permítame, quedar, Andrés Manuel le dijo claramente que no, y desde entonces no es empieza una cierto, descomposición en la relación. no es Bueno, yo lo cierto, escuché, pues, no es ¿cómo que cierto. no es cierto? Bueno, lo estás viendo en la chismografía, no es así. Son gestos políticos democráticos o no. Andrés Manuel prefirió apoyar al jefe Jucopo, que es el que pues le hacía favores económicos, mi posterior adversario. Entonces optaron por reelegir al de Jucopo, cosa ¿Qué que no favores ocurre en ningún económicos? ¿Por parlamento. qué no lo dice Porfirio? ¿Qué favores Pues fue el económicos le tesorero hacía de la Andrés Manuel? línea, fue el tesorero de la línea 21, de la línea 12. Pues él manejó, ahora me dio la razón el tribunal hace 15 días y ordenó Es al decir, INE y él a la prefirió a audiencia Mario nacional. Delgado y usted ve Él una relación prefirió, él, turbia con Mario Delgado. permíteme, óyeme con claridad, óyeme. Él Sí, lo prefirió oigo. que, permíteme, que tuviera mayoría todo el sexenio, la Jucopo, y no la presidencia, ¿entiendes? Le correspondía la presidencia al partido mayoritario. Había una contradicción. En un artículo decía, el presidente de la Cámara sería emanación de la mayoría, y en otro decía que nunca podría coincidir la mayoría de la presidencia de la Cámara con la de Jucopo. ¿Qué pasó? Cuando yo fui presidente de la Cámara, la Jucopo estaba en más de mi partido, entonces ocurrió. Y cuando dejó de ocurrir eso, optaron por mocharme a mí, que era representante de la nación. Y eso creó un muy buen papel en la Cámara y nunca Pues transé un sí, centavo. No, pero en fin, comenzaron a haber faltas, no son cosas personales. Fue una violación muy grave de la Constitución. Yo no quise reelegirse, me correspondía porque se llama la mayoría. En ningún parlamento del mundo tú puedes plantear que el jefe de la mayoría, que es el presidente de la Cámara, se tiene que ir. Hay a lo más juntas de voceros que representan los partidos. Se eligió una línea de control del voto, que no están enterados, de control servil del voto, contra lo que yo he estado siempre. Cuando yo salí de la Cámara de la Presidencia, ahí están los gritos de todos los partidos. Porfirio, Porfirio. A mí se me respetó, porque yo respeté la pues ley. sí. Yo nunca obligué a un compañero a votar y fui disidente, siempre. Yo fui disidente Pero del no es, PRI. Porfirio, es que yo disiento con esa visión que tiene usted de usted mismo. Yo no Puede lo veo ser. usted tan disidente. Usted está muy cómodo escribiendo en el periódico El Universal, de repente le aplaude muy bien Reforma, ahora que está en rebeldía, pues le aplaude toda la oposición. Así como rebelde, rebelde no está. Está molesto con su partido y con el presidente porque lo han ido haciendo a un lado, pero no necesariamente No, está hombre, planteando no. usted A mí un me puede segundo. aplaudir quien quiera. A mí me aplaude El País, me aplaude el New York Times. Yo estoy escribiendo nuevo para El País, pero yo no me mido por quienes me aplaudan, ni me mido Ni menos dije yo porque usted eso, me Porfirio. critica. Yo no No, dije yo no me eso. mido por quien me Yo lo aplauda. que digo es que lo Si me siento a usted aplaude muy Reforma, cómodo. bien. Yo estoy muy cuidadoso, no soy cómodo. Tengo una razón histórica que se me está respetando. Cada vez se me va a respetar, aquí ya lo conoce de hace 20 años, mi congruencia. Yo trato de que los medios de derecha, por ejemplo,
no sean mi aval. Trato de que sea repartido, pero por eso también depende la independencia de los actores. Yo tengo muchísimas relaciones con las redes, etcétera, que no están bajo control. Si me puede aplaudir quien quiera, ese no es mi problema. Si el PRI me aplaude, pues porque tengo amigos ahí, pero yo no estoy haciendo el carro gordo al PRI. No me veas con esa pequeñez. De veras que me ves como un político mezquino. Y yo no quiero juzgarte como te veo como periodista. Jamás he juzgado a un periodista. Dime, Álvaro. Sí, pues Porfirio, vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este proyecto. ¿Cuándo es la reunión que tienen, que estaba prevista, Porfirio, para el martes 4 de mayo y que por la tragedia de la línea 12 del metro se puede posponer? ¿Cuándo está previsto esta reunión, este encuentro? Para después de las elecciones. No solamente eso, un luto que había que guardar, porque el gobierno no lo guardó. Andrés, en vez de ir a ver a las víctimas, se fue al Tren Maya. Prefirió el Tren Maya que el NA12. Ahí se empezó a equivocar. Se equivoca mucho. Yo no soy un crítico de él porque sea su opositor, sino que le pido congruencia en lo que hace y en lo que dice. Entonces, esto se aplazó por el luto que nosotros sí guardamos.